Doctor, buenos días, si está listo. ¿Me escucha, doctor? Adelante, sí. Buenos días, Julio. Doctor, usted ha tenido en estos días un papel, pues, preponderante en esta crisis. Usted nos ha servido de médico, nos ha servido de médico y nos ha servido de comunicador para mantener al día una población con la experiencia y la información que se requiere, y que a veces pienso que estamos abusando de su cortesía, porque lo estamos explotando. José Joaquín Puello es quizás el médico que mayor comunicación de información y educación en este momento está teniendo. Está de más darle las gracias a José Joaquín, pero yo quisiera con el doctor Puello ver otro ángulo. Doctor, ese problema de una enfermedad que se desconoce, cada día tenemos más experiencia, pero cuando usted cree que determinado país, determinada zona, determinada ciudad ya está saliendo, te llega información de que tienen que endurecer medidas restrictivas porque hay un rebrote. Eso hace que usted no pueda planificar nada. Y en un momento en que República Dominicana entendía que con 5 meses de coronavirus entrábamos en agosto con una situación política totalmente diferente y atípica, en que un partido nuevo es diferente, sustituye a alguien que tuvo 20, a una era del PLD, nos desconcierta y nos dice, bueno, ¿y qué falta? No sé. ¿Y cuánto falta? No sé. ¿Y se está haciendo lo que debe hacerse? No sé. Y en medio de eso, usted tiene hoy un anuncio en el que usted, en cierta forma, tiene que ver, de que hoy justamente se va a inaugurar el proyecto de salud más importante de este gobierno y posiblemente de muchos gobiernos en el área, que es la ciudad de Luis Eduardo Aybar. Y mañana, Punta Catalina. Dentro de ese contexto, ¿cómo usted ve nuestro país en medio de tantas crisis, una dentro de otras? Bueno, gracias, Julio. Gracias verdad a ti. que habría que comenzar por decir que lo que tú has implicado, este virus nos tomó a nosotros con las vestiduras en los tobillos. Un sistema de salud que de hecho ya tú sabes bien que venía con grandes fragilidades, pero no solamente aquí, Julio, también en muchos países. Y de repente, bueno, te comento que probablemente los primeros pacientes de esta pandemia llegaron en diciembre del año pasado, porque yo tuve un paciente que obviamente no le hice la prueba del virus, me fue a ver al consultorio por unos trastornos sobre todo de olfato y de gusto, y él me comentó que ya para principios de diciembre vive todavía allá en Punta Cana, y tiene que ver con todo esto del turismo, de recibir turistas, etcétera. Hizo fiebre, hizo el trastorno del gusto, del olfato, se sintió muy mal. Yo simplemente tenía fiebre y lo diagnostiqué como si fuera una simple infección viral. No sabían cómo tratar esto y todavía hoy día, tú lo has dicho, todos los días, Julio, aprendemos algo nuevo. Algo nuevo quiere decir que la información que nos está llegando es una información muchas veces cruzada. Unos están de acuerdo, otros no. Fíjate lo que ha pasado con la ivermectina, que es uno de los medicamentos que se usa. Unos están de acuerdo que se usen, otros no. No tenemos estudios todavía aleatorios y doble ciego para decir que el medicamento sí funciona. Lo hemos tenido que usar de manera compasiva. Y te cuento todo esto porque el virus
que nace en China, que no es un virus de laboratorio, porque China tiene el mayor reservorio del mundo en el sudeste de China de los corona, y eso lo sabemos los médicos hace ya mucho tiempo. Entonces, todos los días aprendemos algo nuevo. Ahora bien, Julio, si tú pasas revista o la gente que trabaja contigo y ustedes coleccionan todo lo que ha salido en los medios de comunicación en el mundo entero, nunca antes había habido tanta información médica sobre una patología como la del corona en este momento. Y todo ello por la pandemia, todo el mundo entero afectado. Al principio lo tomamos un poco a chanza, un poco a chiste, hasta que nos empezamos a dar cuenta que el virus puede ser letal. Quizás no con la letalidad que todo el mundo piensa que tiene, porque en esto hay, Julio, lo que se llama el efecto Bérgamo. El efecto Bérgamo fue lo que pasó en Italia. ¿Qué hicieron los periódicos italianos y los periódicos europeos? Y en España también. Ellos hacían una crónica casi por minutos de los muertos que iban ocurriendo en el norte de Italia o en España. Y hablaban mucho de las salas de cuidados intensivos, etcétera. Pero ahora que ya la pandemia empieza a disminuir en esos países, se dieron cuenta que de hecho nunca llegaron a tener todas las salas, por ejemplo en Alemania, todas las camas de cuidados intensivos ocupadas. Entonces no hay ninguna duda de que se magnificó el problema de una manera tal que fue que lo que produjo en mucha gente, y es el caso aquí en República Dominicana, de miedo y de incertidumbre. Y de ahí que nosotros los que hacemos neurología, tú lo sabes, nosotros tenemos una gran asociación con las patologías virales, porque si no, yo te pregunto, Julio, ¿no es verdad que el polio lo produce un virus? Son trastornos neurológicos y es un virus, pero más todavía el citomegalovirus, pero más todavía el herpes zóster, que da la famosa culebrilla, es un virus, pero más todavía el zóster, el herpes producido por la varicela, es un virus. Y así hay un número importantísimo de enfermedades virales que tienen que ver con la neurología. Y esta enfermedad, esta patología, no ha sido algo extraño para nosotros. Se sabe, por ejemplo, que una parte importante de los jóvenes que le dé el virus simplemente pierden el olfato y el gusto. Y eso es una lesión del nervio olfatorio y del noveno par craneal, que es el glosofaringe. Entonces, además de eso, las encefalitis, las conocemos por años, Julio, las encefalitis virales, las meningitis virales. Conocemos el síndrome de Guillain-Barré, que es el síndrome viral que las personas van perdiendo la fuerza de los brazos y las piernas. Entonces, de ahí el interés que tenemos, lo que hacemos las ciencias neurológicas para estar en medio de esta pandemia. Y por otro lado, que es la reflexión que yo dejo, los médicos tenemos que leer todos los días, tenemos que dedicar 2 horas, saber lo que está pasando, cuándo se va a detener la pandemia, qué medicamentos tenemos, qué funciona, qué no funciona. Y todos esos detalles nos vienen a montones todos los días, a todas horas, todavía a altas horas de la noche yo estoy recibiendo prácticamente información sobre el virus. Y finalmente, Julio, algo que es muy personal, es que el hospital donde se ha hecho la primera vacuna, que ya está lista, es el hospital donde yo estudié, en la Universidad de Oxford. Entonces tengo, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, pero es cierta, tengo información privilegiada de lo que está pasando ahí y cómo la gente de mi universidad está manejando todo lo que tiene que ver con el virus. La ciudad sanitaria se va a inaugurar. Faltan cosas, obviamente, en la ciudad sanitaria. Es un monstruo, por decirlo así, de manera muy coloquial. Un gran hospital con más de 500 camas, 120 camas de intensivos, 69 quirófanos. Probablemente es la obra, de mi punto de vista, por supuesto,
más importantes del presidente Medina, que ya parte el 16 de agosto. Doctor Puello, Entonces, doctor, una cosa. Ayer decía que el padre Villini fue sustituido como el hospital de la capital por el Morgan. El Morgan era el hospital de la capital dominicana. Se destacó últimamente por tener el dermatológico al lado, que no tenía nada que ver con el Morgan. Luego Luis Eduardo Aybar tenía que ver con un gran centro de gastroenterología y finalmente el Secanot. De esas cosas, ¿qué conserva, qué va a conservar y qué va a presentar como no solamente 500 camas, sino que por qué será la ciudad o el hospital de la capital o del Gran Santo Domingo? Bueno, está Secanot, la unidad de cirugía cardíaca, de neurocirugía, de trasplante de órganos, cardiología invasiva, oftalmología. De hecho, te puedo comentar datos. En oftalmología hace entre 80 y 100 cirugías diarias. Pero siempre fue de oftalmología con el doctor Guerrero, ¿usted se acuerda? Siempre fue así. Pero ahora tiene 60 oftalmólogos. Y de quemados también. Y un equipamiento que compite con el equipamiento de cualquier hospital de altísimo nivel en Estados Unidos, Brasil, México. Pero además y el caso de gastro con los japoneses y los quemados con un americano. Cuéntanos de eso. Sí, entonces, al lado de Secanot, donde estaba, tú recuerdas, la unidad de quemados Per Ort, que fue un filántropo norteamericano que donó el centro de quemados, ahí va el hospital materno infantil, que tiene 2 pisos hacia abajo, 7 pisos hacia arriba, y va a albergar un piso completo de triaje, emergencia y radiología completo, con todos los lógicos para atender niños y atender mujeres embarazadas. Entonces tiene un tercer piso que tiene que ver donde se internarán solamente los niños, los infantes y los adolescentes, con sus salas de operaciones, con todo lo que tiene que ver con cuidado intensivo, etcétera. Después el piso de más arriba es solamente un piso obstétrico, con toda la parafernalia para atender al más alto nivel a las mujeres que van a dar a luz. Y por último, el piso que tiene que ver con ginecología. Pero al lado viene entonces el centro de la ciudad sanitaria de consulta externa, que también es un edificio altísimo, donde va a haber más de 90 consultorios, salas de reuniones, un gran centro en el último piso para reuniones de nosotros los médicos, que va a albergar 400, 500 médicos al mismo tiempo. Y entonces al lado, a mano derecha, el gran clínico quirúrgico. Ese hospital, Julio, lleva el resto de las especialidades médicas que no están en los otros 2 hospitales, con una adición muy importante, que iba el Centro Nacional de Quemados, un centro especializado de quemados en el techo, en el último piso, del 9º piso del clínico quirúrgico, para atender a todos los quemados de la República Dominicana, modernísimo, con ascensores solamente para ellos. Imagínate tú que la entrada del centro de quemados va aparte del clínico quirúrgico, el paciente entra y lo primero que entra es una gran sala donde se le baña, donde los chorros de agua salen de las paredes, y ahí el paciente quemado es limpiado, ya ahí recibe a sus médicos. Ven, hay problema. Doctor. Lo que está instalado ahí. Y por último, el Centro de Gastroenterología de los japoneses y Semadoja, entonces se adhieren a la ciudad sanitaria. Y en el centro de la ciudad sanitaria, entonces el gran centro que ha sido pedido por nosotros los médicos por años, de anatomía patológica, 3 pisos hacia abajo, 2 pisos hacia arriba, con laboratorios de inmunohistoquímica, de histocompatibilidad. Julio,
tú que tuviste tanto tiempo haciendo cirugía experimental, ahí vamos a tener los quirófanos experimentales para que los jóvenes médicos dominicanos puedan ir los cirujanos y entrenarse justamente, en animales. justamente, José Y eso Joaquín, significa que finalmente... justamente de ese complejo que tú has descrito, porque además lo viviste desde que fue el presidente Medina hace 8 años y vio que eso había que modificarlo, lo ordenó y usted ha sido testigo de excepción. ¿Qué por ciento de lo que usted ha dicho podrá entrar en función? Porque la planta física está lista para inauguración. Ahora, para que todos esos departamentos estén funcionando, ¿habrá un 50% ya listo? Sí, probablemente quizás un poco menos, porque los médicos sabemos que los grandes centros médicos no comienzan a funcionar inmediatamente. Es un proceso, y es un proceso paulatino, contratar personal, capacitar personal. Julio, los instrumentos que están ahí de diagnóstico y de cirugía, etcétera, etcétera. El gran laboratorio, el de patología forense. Hay que entrenar a la gente para usar esto. Ahí están mostrando, por ejemplo, ese edificio azul. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el tratamiento, la planta de tratamiento de desechos. Pero también lleva ese gran centro de monitoreo de la ciudad sanitaria, y un empleado desde el centro de monitoreo puede saber exactamente cuándo apagar un área porque no hay pacientes, en caso de que haya un fuego, Dios no lo permita, qué puertas va a cerrar, va a saber cuáles plantas van a entrar, la cantidad de agua, si el agua está bien tratada, agua de ósmosis. De hecho, digo esto como una cosa interesante. Como decimos, el grifo. Entonces, esta es una gran obra. Ahora, bien, ¿tomará un tiempo para que funcione con todos sus departamentos? Claro que sí. Doctor, porque así son los doctor, ¿cuántos metros, no de construcción, no, en cuántos metros está ubicada la ciudad de Luis Eduardo Aybar? Tengo entendido, Julio, tendría que revisarlo, pero creo que son 88,000 metros cuadrados. Otra cosa, donde estaba el viejo hospital. Una cosa es inaugurar y otra cosa es poner en función. El personal, cuando usted habla que va a haber cirugía experimental, cuando va a haber una cirugía neurológica, que es la suya, tenemos el neurólogo, el neurocirujano, pero yo pregunto, el personal que va a trabajar en ese lugar, ¿cuántos médicos, cuántas enfermeras están contratados, están fuera entrenándose con los fabricantes de los equipos? Háblenos de los recursos humanos que ahí se van a requerir. El recurso humano de médicos nosotros lo hemos colocado un poco en alrededor de 2.500 médicos que van a trabajar. Por cada médico que esté en un hospital, generalmente hay 2 enfermeras, pero además de eso se necesita un personal, Julio, de mantenimiento, que ha sido el talón de Aquiles de nuestros hospitales. Desgraciadamente hay que decirlo, los hospitales se hacen y luego se van deteriorando porque los dominicanos no estamos acostumbrados a mantener los centros hospitalarios. Entonces esa ha sido una subcultura en nuestro país. Entonces vamos a necesitar entrenar a la gente para el mantenimiento. Habrá que contratar compañías muy sólidas para que esa inversión que va a rondar los 15,000 millones de pesos no se pierda de la noche a la mañana. Pero más aún, un personal que va a manejar, Julio, instrumentos médicos de alta tecnología. A todos ellos hay que instalarlos. En último análisis, si tú me aprietas la pregunta un poquito más para que yo exprima la respuesta, te podría decir que la ciudad sanitaria estará realmente en un 95% de su ejercicio de asistencia a los pacientes. Eso va a tomar entre 1 año y medio y 2 años. Y esa ha sido la historia de todos los hospitales. ¿Cómo va a funcionar? ¿Como una dependencia del Servicio Nacional de Salud
o eso va a haber no solamente un patronato, sino una administración por donde hay 2.500 médicos y donde habrá 5.000 enfermeras y donde habrá miles de técnicos? Y usted dijo algo que la gente a veces no percibe. Usted tiene un esfigmomanómetro en su consultorio y yo me pregunto, ¿cuántos años tiene ese esfigmomanómetro que un técnico no va, lo toma y ver si está funcionando? Se pasan siglos y uno supone que Dios cuida eso, pero cuéntenos, ¿eso debe ser administrado por un patronato o por una institución totalmente autónoma, o eso va a ser un hospital más de Mario Lama? Bueno, tiene que ser del Servicio Nacional de Salud. Ese hospital ha sido construido con el dinero de todos nosotros. Y yo voy a decir algo personal, Julio, y la gente que lo tome como lo estoy diciendo, porque además lo he dicho muchas veces. El día que mi hospital, el antiguo Morgan, el hospital Aybar, la ciudad sanitaria, pase a ser un hospital privado, es mi último día en ese hospital, no vuelvo. Yo no estudié medicina para atender solamente a las personas que me pueden pagar. Entonces, eso es un concepto muy mío, obviamente, no todo el mundo tiene que seguirlo, pero es un hospital del Servicio Nacional de Salud. Y la gestión tiene que ser una gestión mancomunada, Servicio Nacional de Salud, que es la que debe dirigir el hospital. Cada centro, como son tantos centros, debe tener un director. Es entonces un consejo de administración del hospital. Obviamente el Ministerio de Salud tiene que estar ahí, como tiene que estar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que tiene los residentes en el hospital, porque será a muy corto plazo, pero cortísimo plazo, el centro de entrenamiento de nosotros los médicos dominicanos, sobre todo de los más jóvenes, que van a estar expuestos, Julio, primero a tecnología de alto nivel y en segundo lugar a verdaderos maestros de la medicina, que ahora están fuera del hospital, es verdad. ¿Están dispersos? Sí, es verdad. Pero todos esos médicos que conformaban el centro o la unidad de enseñanza del hospital Aybar tienen que volver a enseñar a los médicos, porque no importa el color político, a qué partido usted pertenezca, si viene de las Fuerzas Armadas, de la policía, de cualquiera de las universidades, de las escuelas de medicina que tenemos, este va a ser el gran hospital de entrenamiento de los médicos dominicanos. Bien. Por el complejidad que tiene. José Joaquín, mira, siempre he tenido la frustración de que mi generación contaba con un grupo de dominicanos que hoy deberían de estar dirigiendo República Dominicana. Recuerdo cuando nos iniciábamos en la universidad que yo me hice la idea de que tanto los socialcristianos como los comunistas, como los la gente del PRD, pues podían llegar, Rafael Alburquerque, Almanzor González Canahuate, José Joaquín Puello, Bernardo de Filló, José González Cano, José Israel Cuello, Asdrúbal Domínguez, Piti Wedmont. Digo, bueno, esas son la gente que van a gobernar República Dominicana. Y después vimos, cuando se conformó los partidos, ya salieron de ahí adultos y graduados, pues algunos siguieron, como el caso de Henry Molina en la CAS con el socialcristianismo, y nosotros tuvimos casi la seguridad de que íbamos a poder esa generación llegar al poder. Sin embargo, lo más que conseguimos fue a Rafael Alburquerque de vice, ¿verdad? Pregunta, ese trabajo con esa vocación de servicio que usted tuvo, que lo llevó a cooperar desde el Comité Olímpico para que se llevara a cabo los famosos Juegos de Hipólito Mejía, en la que usted terminó hasta con una vicepresidencia con Miguel Vargas. Y ahora, el día que Danilo va por la mañana a visitar hospitales, lo ayuda y lo asesora
sobre la necesidad de un gran centro de ese tipo en la capital, a pesar de que se acababa de terminar parte de la ciudad de Villameda, de Jacobo Magluta. Yo le quiero preguntar, la participación suya tanto en los juegos como en esto, ¿no le hace tarde para que se piense en José Joaquín en política o ya se nos fue la guagua? Creo que se nos fue, ese camión se nos fue. Yo tengo muy claro, Julio, lo que yo he querido en la vida. Esto del Hospital Aybar es un sueño anhelado. Todavía yo estaba, todos esos años que pasé en Europa, en una gran universidad, viendo los grandes hospitales, yo soñaba todos los días que algún día tuviésemos un centro como el Hospital Aybar. Me culpo, obviamente, de que, sin que esto sea un autohalago, de que gran parte de las cosas que ahí se han diseñado, ahí eso tiene una impronta. Obviamente que recibí el apoyo en muchísimas ocasiones del presidente Medina en ese sentido, que creyó en las cosas que yo comentaba, como creyó el doctor Balaguer en el doctor Valdés, en Rubén Andújar, en Nelson Astacio, para que el Hospital Aybar fuera el gran centro médico para la gente más vulnerable del país. Bien. Y tú lo sabes, Julio, que ese ha sido el hospital de la nación. Mira, hoy, está hablando del día de hoy, nosotros recibimos gente que viene a vernos de Montecristi, de San Juan de la Maguana, de Neiva, porque esa fue la historia y tú la viviste en carne propia. Esa fue la historia del Hospital Aybar, un hospital con un alto sentido de responsabilidad. Los médicos durante tantos años. En cuanto a la parte política que tú preguntas, sí, es verdad que nosotros, y te incluyo, vivimos un romanticismo político que nos hizo hasta el día de hoy ser íntimos amigos entre nosotros, aunque cuando estábamos en facciones diferentes. No he mantenido mi amistad con José Israel Cuello, no es con Rafaelito Alburquerque, que estaba en otra parcela, porque yo siempre milité en el social cristianismo. Pero luego la vida, de alguna manera, nos empezó a separar. A nosotros los médicos nos separaba, obviamente, el seguir la vocación de médico, vocación con la cual se nace. Y otros se dedicaron a la política marginalmente. Pero yo te puedo contar, el líder estudiantil que realmente yo más enfrenté en buenos términos, por supuesto, de discusión, ¿quién fue? Asdrúbal Domínguez. ¿Y quién operó a Asdrúbal Domínguez del tumor cerebral? José Joaquín Puello. Sí. Entonces llegamos a ser no solamente amigos de pasada, llegamos a ser íntimos amigos al final de su vida, fui su médico. Eso quiere decir, Julio, que nosotros vivimos ese romanticismo político donde, a pesar de que estamos aparentemente en aceras opuestas, pero que nos unía, y era hacer de nuestra nación una mejor nación, hacer de la universidad una mejor universidad. Recuerda además que hay un tema que no se ha tratado. Muchos de los que estábamos en aceras opuestas, ¿dónde nos habíamos encontrado primero, Julio? En la clandestinidad. De alguna manera, muchos de nosotros pertenecimos a células clandestinas que a veces no se comunicaban entre sí. Por ejemplo, nunca he hablado de esto. Yo pertenecía a la célula de Severo Cabral, pero nunca lo he dicho. Pero el mismo hecho de que me encuentro en medio de toda esta barahunda cuando ejecutan al dictador, yo me encuentro trabajando en el sitio que era, como era la Clínica Internacional, que era un centro de conspiración contra Trujillo. Entonces, por eso te digo que hay tantas cosas que uno tendría que sentarse
escribirla, analizar por qué nosotros fuimos desviándonos, unos hacia la política, otros hacia la profesión. Nosotros los médicos, una gran parte de nosotros se fue al extranjero. Obviamente que no teníamos la posibilidad de hacer una buena especialidad aquí, y de esto tiene mucha culpa, en el buen sentido de la palabra, el profesor Bosch. Fue Bosch el primero que dijo que los estudiantes universitarios de la única universidad que había en ese momento, que era la Universidad de Santo Domingo, que sus mejores alumnos, sus mejores graduados, deberían irse afuera del país para volver. Y así lo hizo mi generación. Ahora bien, una vez llegado, entonces ya ahí sí los caminos empezaron a dividirse. Y tú sabes bien que en el caso de nosotros los médicos, esta es una profesión que es exigente. Bien. Si uno la quiere practicar bien, tiene que estudiar y dedicarse a ella. Bien. Quisiera terminar con dos temas, doctor Puello. Uno es el que un médico que ya va a tener pronto 60 años de graduado de médico y después de regresar de Londres, pues posiblemente ya tenga 50, operando todos los días, muchas personas con una especialidad que a veces no está en las tarifas de las compañías de seguro, y que cada vez que opera una persona, que muchas veces son accidentes, la persona que más ha advertido acerca de la peligrosidad de los accidentes de tránsito ha sido el doctor Puello. Pero a veces tú no tienes tiempo de tratar honorarios con tu médico, y del porcentaje de pacientes que se atienden en salas de neurocirugía, hay un porcentaje alto que lo único que le queda es agradecerle al cirujano. A los que nos están llamando para darle un saludito de agradecimiento, son tantos que no lo podemos hacer. Lo otro, sí, un saludito de gracias de mucha gente. Doctor, quisiera terminar con esto. A mí me preocupa que hay un grupo de dominicanos, a veces muy apreciados por nosotros, que parece que le hace falta un poco de ocupacionalidad. No tienen mucho oficio y se dedican a ver en qué criticar a lo otro. No ven, ¿verdad?, el vaso medio lleno, sino medio vacío. Y tienen otro problema todavía serio, y es que en este momento en que quieren engancharse en una posición política, buscan qué criticar. Todo el mundo sabe que aquí se construyeron miles de aulas y que esas aulas están construidas y que esas aulas tienen pupitres, pero posiblemente no ha habido tiempo para capacitar el profesorado para que esa gente ya no den clase debajo de matas de mango. Lo mismo pasa con el Luis Eduardo Aybar. Posiblemente se inaugure, se le haga una bendición al edificio, pero no es verdad que hoy 5.000 enfermeras vestidas de palomitas blancas y 2.500 médicos van entonces a trabajar en el día de hoy. Una cosa es inaugurar, una cosa es abrir, otra cosa es poner en función. Y yo no quisiera que mañana aparezcan 10 desorejados que digan, inauguraron una vaina ahí sin estar listo. Ya el doctor dijo, posiblemente haya un 25% de operabilidad de ese centro. ¿Es así, doctor? Sí, así es. Mira, yo creo que la historia es imposible uno ignorarla. ¿Cómo lo vamos a hacer, Julio? El tema de la ciudad sanitaria, quien lo comenzó fue el doctor Balaguer. Él fue el que nos dio el terreno. Así comenzó Secanot. Pero luego el doctor Fernández, el presidente Fernández, Secanot. Y como si fuera una carrera de relevos, el presidente Medina entonces aceptó, después de se había en una conversación que yo estaba con mi esposa Gina en una comida, cuando yo me acerco a él y le digo, presidente Medina, no remodele más, hay que hacer un gran hospital. Lo que quiere decir
que la paternidad de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar es triple: doctor Balaguer, doctor Fernández y el licenciado Medina. Y esa es la historia. En segundo lugar, la gente critica por criticar, pero ahí está la instalación. Ese dinero no se lo han robado, ese dinero no ha ido ahora que a la gente le encanta hablar de corrupción. Ese es un bien del pueblo, lo que va a quedar secula seculorum. Entonces ha sido una inversión extraordinaria lo que se ha hecho. Y uno tiene que ser correcto en la vida, hay que hacerlo correcto, Julio. Y uno tiene que agradecer que el presidente Medina tomó la decisión a contrapelo de gente que se hiciera la ciudad sanitaria y tomó la decisión. Ahora bien, ¿qué le toca a nuestro amigo, el presidente electo Luis Abinader, con quien me he reunido para hablar de este tema? Bueno, le toca terminar esto, porque esa es la continuidad del Estado. Pero más aún, Julio, cuando tú mencionas las cirugías, etcétera, de alto costo, tiene que llegar el momento de la universalidad del sistema de salud. No es posible que una persona de escasos recursos que requiera, y mira, y si tú lo sabrás, lo que cuesta hoy día una... Sí. Es la señal del que está mala, doctor. Al igual que neurocirugía y las complejidades altas que tenemos en medicina, tienen que llegar a todos los ciudadanos por igual. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio: si esa instalación que estamos viendo ahora mismo en tu pantalla, si esa instalación se convierte en un hospital privado o que pertenezca a una institución X, ponle el título que tú quieras. No, pero me parece más, doctor Puello, más que una institución privada del Massachusetts General Hospital o del Hahnemann Hospital en Filadelfia. Lo que se me parece es un hospital universitario. ¿Usted prevé que ahí se impartirán todas las universidades la formación de médicos especialistas o de médicos en formación? Sí, tiene que ser. Obviamente que la gran sombrilla docente ha sido por muchos años, desde que yo recuerdo, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero además de eso, tiene que recibir a las otras escuelas de medicina. Porque ¿a dónde van a ir los médicos dominicanos en graduación, que están en el periodo en el periodo terminal clínico de su formación? Tienen que ir a un centro médico donde ellos puedan entrar en contacto, Julio, con los últimos avances de la medicina, para nosotros sentirnos orgullosos por un lado, y por otro lado, para que la población dominicana que va ahí o que va a ir a ese gran centro sepa que ahí está recibiendo el más alto cuidado médico desde el punto de vista académico y desde el punto de vista tecnológico. Yo creo, Julio, que no es mucho pedirle a Dios y a la Virgen de la Altagracia que así sea, que por fin tengamos un centro público, porque hay centros privados buenos, eso no lo podemos negar, pero este es un centro público y debe manejarse como tal para que pueda dar el servicio que tiene que dar. Y en contrapartida, tiene que ser un centro de entrenamiento de nuestros médicos. Esas 14 residencias médicas que nosotros tenemos ahí tienen que volver para que esos médicos salgan con las herramientas necesarias para atenderte a ti y a mí el día que tengamos una enfermedad seria que realmente muchos de los médicos inclusive no podemos costearlo. Bien. Doctor Puello, vamos a darle las gracias. Sabemos que el agotamiento es uno de los problemas de las personas de más de 50 años. Así que te damos las gracias por estar con nosotros y de verdad te pedimos fuerzas para poder terminar de asesorar a estos nuevos políticos y dirigentes que nos van a conducir después de 2 semanas. Gracias, José Joaquín. Yo te puedo decir, Julio, para terminar, que en el encuentro que sostuve con el presidente electo y la vicepresidenta electa,
Me dio mucho gusto, Julio, mucho gusto ver el enfoque que ellos tienen sobre la salud. La verdad que me sentí muy bien en esa reunión porque vi que están enfocados en lo que ahora mismo es lo más importante de nuestra sociedad, que es la parte médica, obviamente con el balance económico que tenemos que tener para que la nación no se hunda en el abismo económico. Bueno, te damos las gracias y aprovechamos lo que acaba de decir el doctor Puello, y es que por primera vez tenemos, cuando Sonia teníamos un pedazo de Ucamaima, pero ahora tenemos 2 universidades en el Palacio, el presidente y la vicepresidenta. Así es que la academia está mandando. Gracias, doctor. Gracias, gracias, Julio.